Bueno, para hablar de objetividad lo convocamos a Fausto Potorno. Fausto, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Te da la mano? ¿Me acuerdo del programa? No quiere. Ah, bueno, por la ¿qué hace Fausto, querido? Bien, muy bien. Yo te presenté, lo digo siempre, lo conocemos hace mucho tiempo con Fausto. Es el tipo más serio que hace el seguimiento de precios en Argentina. Hay muchos, pero yo siempre te tomo de fuente de consulta a vos. Hay otros y hay gente seria. Sí, sí. Para mí vos sos el más serio. Te voy a trasladar una inquietud que planteé temprano para conversar. El viernes y sábado estuve recorriendo diferentes lugares, locales de ropa, café, acá en Palermo y en mi ciudad, en La Plata. Todo muy frío vi. Sí. Todo muy parado. Hablaba con el ferretero el otro día, fui a comprar un poquito de cable y le digo, ¿cómo viene todo? Complicado, pela, complicado, se vende poco. El carnicero ayer estaba sol. Che, ¿cómo viene? El último es un desastre, me dijo. Un desastre, 50% menos. Complicado. ¿Cómo estamos? A ver, contame. ¿Qué ves? A ver, dos cosas vemos. Por un lado, del lado de los precios en la economía, lo que estamos viendo es una inflación que está achicándose bastante. Ya te digo, mayo todavía no lo terminamos de medir, lo terminamos de medir, pero todavía no lo terminamos de cerrar los números. Pero estábamos hablando de una inflación por debajo del 2%. Bastante por debajo del 2%. ¿Más cerca de 1 que de 2? 1,6 nos estaba dando. 1,6. Se da a conocer en 2 semanas, ¿no? El dato oficial sí. Nosotros medimos Gran Buenos Aires. Obviamente acá hay un proceso que es medio complejo cuando uno lo quiere ir a ver en el día a día. Vos tenías, Claro. Si vos te parás en el 2023, por ejemplo, lo que vemos es la economía cayendo, en materia de actividad económica, el consumo creciendo. Sí, pero como si te caen los ingresos, como que consumís más, bueno, porque cualquier cosa antes de quedarse con los pesos, ¿no? Claro, quemaban los pesos. Quemaban los pesos. Cuando esa cantidad de pesos sale a buscar bien, obviamente el consumo aumenta mucho, pero también aumentan mucho los precios. Claro. Porque el productor tiene también un stock limitado. Al productor le pasa lo mismo que al consumidor. Dice, pará, yo tengo esta cantidad de producto, no lo quiero vender, porque ¿qué hago con los pesos? Yo también me lo que sacar encima de los pesos. Entonces, acumulo stock y vendo. ¿Te acordás que era el proceso, ese periodo donde decían, che, a veces ganaba gente plata sin vender, codándose con los stocks? Sí, claro. Era muy común en el 2023. Yo di el ejemplo de que me convenía quedarme con papel higiénico y no con pesos. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Y- Bueno, y era objetivo eso. y claro, pero vos, el productor de papel higiénico hizo lo mismo. Claro, claro, ok. Dice, yo para qué quiero los pesos, prefiero el papel higiénico. Entonces tampoco vendía. ¿Y qué hacía? Y bueno, si necesito más plata, subo los precios. Total, me lo pagan igual. Eso generó, si vos mirás los precios entre el 2019 y el 2023, cómo los precios se van dispersando. Hay productos de precios que empiezan a subir mucho más arriba que el IPC. Ejemplo, alimentos, bebidas, sobre todo los de consumo masivo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, tenés el proceso opuesto. Ahora, ese proceso opuesto, para forzar en gran medida el mercado ese proceso opuesto, empieza a haber una caída en la demanda, porque si la demanda se mantiene caliente, los precios tampoco bajan, ¿no? Ok. Entonces, tenés un proceso de... Y hay menos pesos también. Y hay menos pesos. No, la cantidad de pesos se reduce, o por lo menos ya no crece más. Por un lado, por otro lado, la gente tiene que pagar los servicios públicos, que antes no los pagaba, o se pagaba con emisión monetaria en el futuro. Y también empieza a aparecer el crédito que hace que la gente empiece a consumir, por ejemplo, autos, motos, electrodomésticos, etc. Entonces, si vos antes ganabas, vamos a poner... Para ver si entiendo, en vez de comprar, qué sé yo, de comprar algo en la ferretería, el poco ahorro, che, lo pongo en la cuota para cambiar el auto. Lo pongo en la cuota para cambiar el auto. O en vez de comprarte, no sé, un aceite de oliva más caro, si sabes qué, aceite de girasol y como las verduras con aceite de girasol y pago la cuota de una moto. Porque fíjate lo que pasa, por ejemplo, en ese tipo de consumo. Las motos más vendidas en Argentina no es una moto vendida para gente de altos ingresos. Que No, claro, no es 110, 150, menos 150 centímetros cúbicos. Esa gente que compra la moto, lo que dice es, che, yo con la moto, hoy me aumentó el precio del colectivo, aumentó el precio del tren, ¿sabes qué? Me conviene más comprarme una moto, llego más rápido al trabajo y pago la cuota de la moto, ¿no? Sí. Y más o menos con lo que gasto en el colectivo pago O la laburo cuota. de delivery. Me lo ha dicho un productor de motos, me dice, mi principal competencia es el colectivo. Ah, mirá, Claro. mirá qué interesante. El principal competidor del vendedor de motos es el colectivo. Es el colectivo, claro. O sea, mientras más caro salga el boleto, más moto va a vender. Más motos a comprar, claro, sobre todo acá en el Gran Buenos Mirá, Aires. Pensá interesante. que si vos tenés que tomar tu colectivo, tren, colectivo, Sí. y ya el gasto diario del transporte empieza a ser, ¿Y qué te decía? Se venden más motos. se vende más motos. Cuotas. En cuotas, obviamente, en todo cuotas. Entonces, ese tipo de consumo está modificándose mucho. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Si vos tenés un ingreso de $1.000, para redondear y que los números sean rápidos, vos antes gastabas $50 en servicios públicos y pasás a gastar
$200 en servicios públicos. Antes gastaba 0 en cuotas y ahora va a pasar a gastar $400 en cuotas. Bueno, todo lo del medio, que es el consumo masivo, se te empieza a comprimir. Ya no podés gastar lo mismo en consumo masivo. Entonces empezás a buscar mucho más precio, a apretar al supermercado, ir y comprar lo mínimo indispensable porque está muy caro. Y eso presiona sobre los precios de la economía, ¿no? Y eso permite que la inflación baje. Entonces, ¿hay menos consumo o no? Hay menos consumo de algunos. Mira, tampoco. Ayer estaba viendo unos números de consumo. Porque yo Que no está están bien. dividido. yo saqué la foto de mi barrio en Citibel, que no creo que esto sea la película de Argentina, no lo sé. No voy a tomar desde la excepción a hacer la regla. Te digo lo que vi, Sí. nada más. ¿Esto es una regla en el país o no? Sí, pero por eso digo, hay menos consumo de ciertos productos, por ejemplo, de consumo directo, con lo que sería consumo masivo, ahí hay mucho menos consumo. Hay más consumo de bienes durables y ese tipo de productos. Sí, las escrituras crecieron un 94%, Claro, mientras que las bebidas alcohólicas disminuyeron las ventas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera que se haya comprado una casa alguna vez en su vida, sabe que los primeros años de que te compras la casa Estás vivís muerto. a muerto. a fideo, ¿viste? Sí. Bueno, y eso está pasando en Claro. gran medida en la economía. Por otra parte, Qué buena definición. hoy yo vi unos números de consumo que no sé si están muy bien en cuanto a la medición de consumo masivo. Porque, por ejemplo, la producción industrial de bebidas ha crecido. Lo que pasa es que crece prácticamente nada comparado con lo que crece autos, motos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una reestructuración de la canasta de consumo. Y te voy a decir más, también hay una reestructuración del ahorro. La reestructuración de la economía es bastante profunda. No es, Cambio de régimen, dice el presidente, ¿no? es un cambio de régimen y se está reestructurando todo. Mira, vas ver. al consumo, lo que estás viendo es, obviamente, un cambio en la estructura de consumo. Ahora se consume más bienes durables, menos bienes de consumo masivo, más servicios públicos. O se gasta más en servicios públicos. También está viendo un cambio de régimen en el ahorro. Si yo te digo, ¿en qué ahorra la mayoría de los argentinos con capacidad de ahorro? No ¿En sé, pesos o en acción. dólares? En dólares. Dólares. En dólares. Bueno, ¿qué pasó en la relación entre el salario y el dólar? ¿Mejoró o empeoró? Mejoró. Mejoró. Entonces, vos ahora podés ahorrar más de lo que ahorrabas antes en dólares. Entonces, ¿por qué? Porque bajó el precio del dólar. Eso también ha hecho que cambie la estructura del ahorro. Vos cuando el salario promedio era $400, la gente no ahorraba nada porque era el divino botón. ¿Querías comprarte un auto? Tenías que ahorrar 15 años para comprarte un auto. Ahora, eso se duplicó. Bueno, ahora empieza a ser mucho más apetecible el ahorro. Podés empezar a ahorrar un poquito más. Está la zanahoria al final del camino. decís Está vos. la zona al final del camino. Entonces también cambió la estructura de ahorro y del consumo. Interesante. Y también cambió la estructura de precios de la economía. Ahora tenés que pagar tarifas de servicios públicos, fíjate esto, en relación al salario, el valor de la vivienda cayó. En relación al salario. ¿Por A qué? ver, ¿cómo Porque, es eso? porque el Explícalo de salario nuevo. en dólares se duplicó, el valor del metro cuadrado habrá subido un 10%, como muchísimo. Entonces, la capacidad de compra de un salario en dólares también aumenta. Aún lejos, hoy estás más cerca de la vivienda. Hoy está mal. Aún lejísimos, ¿no? Pero mira, te doy un dato. Obviamente la convertibilidad era básicamente el salario promedio un poquito menos de un metro cuadrado. Después eso se fue empeorando porque las viviendas aumentaron mucho de valor en Argentina y en el mundo. Y llegó a estar a 2, 3 dólares, 2, 3 salarios por metro cuadrado. Al final de 2023, 2024 estaban 5 o 6 salarios por metro cuadrado. Y hoy está volviendo a caer al 3 salarios por metro cuadrado, que es el promedio, digamos, fueron los buenos años. Los años donde se compraron más viviendas fue cuando el precio del metro cuadrado era entre 2 y 3 salarios por metro cuadrado. Fausto, alguna vez lo escuché al presidente, pero te traslado lo que entendí para que vos me lo expliques. Que la economía argentina estaba tan atrasada que era por PBI la que menos crédito tenía otorgado, Sí, una cosa así. siempre, sí. ¿Me lo puede explicar de otra Históricamente. manera? Que creo que dijo, no sé, en Uruguay el PBI es de 10 y hay un 20% de crédito, una cosa así. Sí. Y en Argentina es del 2%. ¿Me lo explicás de otra manera? Pero poco de esta manera. ¿Te orientás lo que sí, digo? Sí, perfectamente. Los argentinos no ahorramos en Argentina. Mayormente no ahorramos en Argentina. Y no lo ahorramos dentro del sistema al punto tal que, por ejemplo, el crédito al sector privado, o sea, todos los préstamos que hay al sector privado, en las buenas épocas, era de los últimos 30 años, es 14-15% del PBI. O sea, solamente el 14-15% del PBI se presta al sector privado. Ok, En Colombia es 40. ahí está. En Brasil es 60. En Chile es 120. ¿Está bien? O sea, se presta más, el sistema financiero es más grande que el PBI. Ahora, Cuando se fíjate- presta más es más fácil acceder al auto.
Mucho más fácil acceder al auto, mucho más fácil Para que se acceder a la entienda. casa, Claro. mucho más fácil invertir porque tenés una pyme, vas a Claro. hacer un crédito. Bueno. Ahora, ¿qué sucede en Argentina en los últimos años? En el 2023 llegó a ser 4% del PBI. O sea, de 15, que era lo bueno hacer porque que es malísimo, era 4. ¿Por qué? Porque 8 puntos se los llevó el Estado. El Estado dijo, para, los bancos que no le presten más a la gente, préstame a mí. Porque necesito plata, porque tengo déficit, por lo que fuera. El resultado es uno de los problemas que hoy tiene el gobierno, que hay una cantidad de deuda en pesos que tiene el Estado, generada con los bancos, por eso, porque cuando se quedó sin plata el Estado dijo, ¿sabes qué? No le preste más a la gente. Sí, ¿y préstame hoy a cómo mí. estamos con el crédito? ¿En qué porcentaje estamos? Y ahora estaremos en 8 por ahí. Uf, Todavía falta. Brasil en 60. Brasil 60. Sí. Pero pará, yo creo que vamos a llegar a 14, 15 y ahí, a partir de esos niveles, vamos a necesitar años de credibilidad para que Argentina empiece Sí. a aumentar el crédito. Porque el crédito es contrapartida de que vos deposites en el banco. Ahí el graf, yo lo cambiaría el graf. ¿Qué va a pasar con el dólar? El dólar dejó de ser noticia, ¿no? Me Sí. parece, me parece. Ni siquiera yo me lo preguntaría, pero no sé, te lo traslado. Yo creo que, a ver, en la medida que Argentina se normalice, con el dólar va a pasar lo mismo que pasa en Brasil o en Claro, cualquier país del sí. mundo. En un momento empezará a ser un precio más de la Argentina. Pero ¿por qué en Argentina sigue siendo importante? Bueno, porque el ahorro es en dólares. O sea, cuando yo te digo que el crédito al sector privado es bajo, es porque los argentinos no ahorramos en pesos, ahorramos en dólares y si es posible afuera de Argentina o bajo el colchón o en algún lugar que esté fuera del sistema financiero formal. Y eso es así porque creo que no hago otro país que ha perjudicado más a los ahorristas que Argentina. Todas las proyecciones vinculadas con el dólar, yo las tiro toda a la basura. Ah. No me importa ninguna porque todas le erraron. Sí, Todas le es- erraron. es Que muy 2000, que difícil. 3000, que 1200, que 1500, que 800. Todas le erraron. Sí, 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 la sí. única verdad es la realidad. ¿Sí? Así que proyecciones sobre el dólar no me interesa. Es escuchar. muy difícil, es muy difícil. A ver, cuando uno hace proyecciones en economía, yo trato de explicárselo a todo el mundo. Sí. No es lo mismo. Uno no inventa el futuro. O sea, no tengo la bola de cristal en mi casa Sí. que le rezo todas las mañanas a no sé qué virgen para que me diga cuando está el dólar. Sí. Uno lo que hace es modelizar la economía. ¿Qué sería modelizar? Modelizar es decir, bueno, mira, yo sé que esta variable depende de esta variable depende de esta variable depende de esta variable depende de esta. Después, vale del economista estar lo más informado posible, tanto de microeconomía, hablar con los empresarios, hablar con quien sea en el sector público para que tenga una idea de hacia dónde va. Y decir, bueno, yo supongo que esto va a pasar, y si esto va a pasar, las variables se van a comportar de esta manera, ¿no? Porque ahí sí tengo el modelo que me dice, si pasa A, entonces se mueve B, se mueve C, se mueve D, se mueve F, se mueve... Ahora, en la economía naturalmente pasan cosas. Por ejemplo, fin del 2023. Si vos estás metido en 2023, tenés que proyectar el 2024. ¿Sabes cuántas veces cambié las proyecciones? Porque cuando al principio era Larreta, ¿te acordás que en la época era Larreta Sí. Bullrich, el próximo presidente? No sabemos quién. Tal. Sí, pero le han errado todo, Fausto, vos lo sabés. Pero es que lo que digo, la economía no se hace, no se proyecta mágicamente. Uno asume cosas y después proyecta. Sí. Ahora, pero le erraron por mucho. Yo Claro, no te cuando escuché a el vos. mar, claro. Claro, Eso, yo no cuando te la escu- diferencia es tan grande. Claro, las yo no te proyecciones. escuché a vos decir dólar a 4000. ¿Le No, erraron? No. Bueno, después está todo el Ah, manejo político, bueno. sí, Bueno, por Yo eso. estoy hablando del hoy es además del Día del Bombero, es el Día Sí. del graduado de Ciencias Económicas. Ah, bueno, Ah, muy bien. felicitaciones. Felicitaciones Sí. a todos los graduados de Ciencias Bueno, Económicas. empieza mi mamá. Entonces, el punto es, defendiendo al verdadero profesional, bueno, uno asume cosas y después, por eso generalmente los que proyectamos cuando hablamos con los clientes, proyectamos escenarios. O sea, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto. Y después está todo el manejo público de las proyecciones que ya es, bueno... Che, Fausto, ¿qué es lo que está, si hay algo que está subiendo? Porque vos me estás diciendo, la mayoría está quieto, digamos, ¿no? Hay algo que está subiendo, mi carnicero. No es la regla del país, mi carnicero, no son las empanadas de Darín. Mi carnicero me dijo, la carne la bajé. Ujú. Bajé la carne, ¿no? Eso no Sí, dijo, ¿no? sí. La carne, y el pollo también dijo, ¿no? Sí, Carne y el pollo pollo, también. sí, Sí, pero en la verdulería que yo compro, por ejemplo, a mí lo que me dijo la señora es, cambió el hábito de consumo. O sea, es algo y yo me quedé con esa frase. Sí. Sí, a ver, hace rato que Argentina consume en carnes, consume cada vez menos carne vacuna y más otras carnes. Es verdad. Pollo, cerdo, etcétera. El cerdo es probablemente la que más está creciendo, aunque viene de muy atrás. Y una cosa que suele pasar, esto es muy particular. Esto me enteré hace poquito cuando empezó a estudiar algunos. Viste, uno se pone a estudiar algunos mercados. Y es que cuando el dólar se hace más barato en términos relativos, empieza a subir el consumo de pescado. Empieza a aumentar el pescado, porque el pescado es un producto muy internacional. O sea, Completamente. Mira, no sabía. Eh, Completamente. ¿qué sucede? Los barcos
básicamente, que están pescando, pescan el pescado y dicen, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Lo vendo en Argentina o lo vendo fuera? Depende de cuánto me paguen. Si los argentinos me van a pagar poco porque ganan poco en dólares y lo vendo fuera. Y si me van a pagar bien, Mirá entonces, vos. entonces automáticamente empieza a cambiar el consumo hacia el pescado. Pero bueno, ¿Y los precios en carne y demás están bajando, cierto eso o no? algunos precios están bajando, a ver, estamos hablando de todo ese tipo de precios que son muy volátiles. Claro. Frutas y verduras ni te cuento. Sí, estacionalidad Locura, también en es el una medio. locura total. Sí, pero además frutas y verduras en productos muy perecederos. Depende muchísimo de si se vendió de más, si hubo un excedente de por ejemplo, producción de tomate, eso se vendió en la verdulería. Y si el verdulero ese compró mucho tomate, después se le empieza a pudrir enseguida. Sí, y lo Claro. saca, tiene y lo que saca más sacárselo rápido, encima. claro. Entonces, nosotros cuando vimos los precios de frutas y verduras siempre nos volvemos locos, sinceramente, porque además comparándonos con otros economistas que por ahí toman precio en otras verdulerías, los números son completamente diferentes. Pero sí está pasando que el precio de la carne está bajando un poquito, que se está acomodando, había subido mucho. Milei tuiteó 0%, preguntándoselo. Fue miércoles, jueves de la semana pasada. Acá hace referencia y cuál es y por qué esa pregunta. ¿El qué? ¿El 0% de qué? De inflación. ¿Cuándo llegaremos ahí? Sí, tuiteó Milei, 0% decía entre Bueno, interrogación. supongo que es el objetivo de ellos, pero y esperemos que así sea. Nosotros estamos esperando ahora en mayo, yo te digo, menos de 2. Y a partir de ahí creemos que la tendencia va a ser bien a la baja la inflación casi todo el año. A ver, vamos al año calendario. El gobierno de Massa, Alberto y Cristina dejó una inflación de 150. Sí, más 220, 200 y algo. 200 y algo, Ah, yo me anualizada. equivoqué. En el anual, sí. En el anual. Por eso, el último año de Casi Massa hay 230. 200. Para Sí, redondear. 2,89 me parece que fue. ¿Tanto? Muy alta, sí. Dame bien el número, Sí, sí, sí. buscámelo bien. ¿Cuánto va a ser la inflación de Milei este año? Y este año Algunos vamos a hablan 30, el- 50. No, yo creo que va a estar en 25 por ahí. 25%. Sí, sí, este año. Y el año que viene ya vamos a estar dentro de un dígito. Y si no, ¿En el año? el año que viene, 2016, sí. Vamos a estar dentro de un dígito. Ya. O sea, es muy probable que el año que viene la inflación deje de ser noticia. Y va a ser noticia de que llegue a 0 y coma algo. A ver, es más, posiblemente este año llegues a tener un 0, algo. Si tenés suerte, si las cosas salen bien, nosotros estamos proyectando noviembre que puede haber una inflación por abajo de 1, posiblemente. En noviembre abajo En de noviembre por debajo de 1, sí. Sí, bueno, noviembre, a ver, es un truquito de economista eso, ¿eh? Los noviembre son el mes generalmente más frío. más Y frío de diciembre uno de los más altos, ¿no? y diciembre es uno de los más altos. Pero si la inflación está tocando el 1, monedas para septiembre, octubre, posiblemente en noviembre te dé un 0, Sí, a Fausto, a todos les pregunto lo mismo. Yo no soy economista, la verdad que entiendo lo que puede entender cualquier ciudadano, pero trato de ver que la Argentina va a ser un escenario de normalidad, con sufrimiento, con el bolsillo que con un cruje. reordenamiento enorme. Claro, pero que va un camino de normalidad. Ahora, en ese camino de normalidad, esto es lo que veo, capaz que estoy confundido, ¿eh? En ese camino, ¿hay nubarrones o no? Ahora, en el próximo, Sí. ¿hay algún nubarrón? Sí, para mí hay un nubarrón número 1 que A es ver. el escenario internacional. El escenario El escenario internacional. Y acordate, a medida que entras en la normalidad, empezás a preocuparte por cosas que antes no te No te miraban. preocupabas. Y es el escenario internacional, Pues, hoy ¿qué es complejísimo. ¿Soja o arancel de Estados Unidos? Todo. ok. A ver, el mundo afuera está realmente complicado para Argentina. Te doy un ejemplo para mí súper clave. ¿Te acuerdas que Macri en el 2016-17, cuando asume, le colocaban deuda a cualquier cantidad en pesos 100 años? Estaban todo el mundo diciendo, che, que viene Argentina. Y Macri recién estaba empezando con alguna reformita y ya le colocaban deuda. Hoy Milei le dicen, viste, parece que le corren el arco todo el tiempo. Che, que hacer ajuste fiscal. Bueno, pero ahora sabés que tenés que salir del cepo. Bueno, Y sale del después cepo. está Cristina, Arriba te tenés dice que el acumular reserva. ¿Y por qué te corren el arco? ¿Te corren el arco porque no te quieren? No, te corren el arco porque la tasa de interés afuera es 4 veces la que tiene Macri. Entonces el inversor internacional está cobrando en Estados Unidos 4 veces lo que cobraba en la época de Macri. Entonces, yo como inversor americano, ponele, estoy bien acá invirtiendo en Argentina, en Estados Unidos. Pongo la plata en un bono, no me muere. Entonces invertí en Argentina, ya, sobre todo. Tengo que meterme, no sé ni de qué estamos hablando. Cuando la tasa de interés en Estados Unidos era 1%, estaba desesperado buscando un rendimiento. ¿Quién me podía pagar más tasa? Entonces, claro, ahí van a Macri y le poníamos un montón. Pero ese escenario internacional no está ni cerca de estar resuelto. O sea, vos hoy tenés en Estados Unidos un país que le aumenta la expectativa de inflación, la actividad económica está cayendo, el endeudamiento de Estados Unidos es de Japón. Los dos países, las dos economías, digamos, de los 90, las top, están hoy súper endeudadas. La tasa de interés en Japón se disparó. Y ojo que un escenario internacional malo es malo para Argentina. Argentina, si uno mira todas las crisis económicas argentinas,
Todas las crisis económicas argentinas están atadas a una crisis internacional. Todas. Lo que pasa es que nosotros somos como ¿viste el cuento de los tres cerditos? El cerdito Sí. de la casa de paja. Claro. Sopla el viento y Y nosotros... ahora tenemos la casa de paja, de barro o de cemento. No, ahora estamos mucho mejor. De hecho, fíjate que el mundo está con señales de... El FMI, por ejemplo, modificó todas las proyecciones de crecimiento a la baja en el mundo, excepto la Argentina, que la subió para el 2025. O sea que estamos bastante bien parados. Pero, a ver, tampoco puedes andar contra la marea y contra el viento todo el tiempo. Che, ¿no? nos pintaste una foto, una acuarela o la película de inflación, sectores y demás. De nubarrones, de oportunidades. Ahora, ¿cómo es la actividad, el nivel de actividad? ¿Se ha recuperado en forma global la economía? ¿Es puntual? ¿Es por sectores? ¿Es aislado? ¿Cómo es? Bueno, volviendo al tema de la actividad económica. Yo te dije, hay un cambio radical en la estructura de consumo y el ahorro de las personas. También hay un cambio radical en los precios relativos. Entonces, si vos tenés cambio en los precios relativos, cambio en la estructura de consumo, cambio en la estructura de ahorro, naturalmente la producción también va a sufrir cambios. Y eso hace que el crecimiento no sea homogéneo para nada. Es totalmente heterogéneo porque tenés cambios estructurales, ¿no? Entonces, sectores que eran muy beneficiados con un modelo de alta inflación, baja competencia y cierre económico, bueno, no son sectores que... Ropa, ejemplo, es el más obvio de todo, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos. Si vos tuviese unos manguitos, ¿te abrirías un local de ropa en Palermo? Bueno, eso es otra cosa. Es un buen punto. A ver. Es un buen punto. Cuando uno habla de sectores económicos, hay que diferenciar el comercio de la producción. Al principio puede ser que los dos sectores estén vinculados, pero puede ser que no. O sea, si vos me decís, yo produzco ropa y eso te va a ser un poco más difícil. A menos que pueda, fíjate que hay muchas empresas de indumentaria que están empezando a vender de forma directa para bajar costos, etcétera. Es una forma interesantísima de tratar de competir. Ahora, traigo de afuera y vendo en Palermo. También puedes hacer eso. Y ahí- Entonces, ahí bueno, puede y ser. si conseguís buenos precios, puede ser una buena ventaja. Entonces, muchos sectores que estaban atados a su producción empiezan a separarse también. Por eso hay un cambio estructural. Claro. Por eso hay un cambio estructural. Entonces, vos vendías ropa producida en Argentina, sí, bueno, por ahí si puedo importar, puedo seguir vendiendo ropa. Ahora, problema de mi productor, ¿cómo hace? Y el productor por ahí se la trata de ingeniar y vender directamente por internet. Bueno, por ahí le funciona. Y también hay un cambio de hábito en el consumo, ¿no? Sí. Bueno, ¿Esto es mundial o es en Argentina nada más? Digo, que comprar a través de las aplicaciones y no ir directamente al negocio. eso es Sí. global. Es global. Eso es global. Hace rato en Estados Unidos los shopping centers estaban cerrando, ¿no? Porque la venta por internet era mucho más grande. Sí. También depende mucho de los cambios de hábito. A ver, es cierto, por ejemplo, que en las ciudades... Una cosa interesantísima después de la pandemia con el home office es que empezaron a crecer tanto en Argentina como en otras ciudades los comercios de barrio, que antes estaban retrocediendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque la gente pasa más tiempo cerca de su casa, entonces el comercio de barrio en las ciudades, bueno, empieza a reactivarse. Cercanía, claro. Y el comercio Como laburo en del la casa. microcentro empieza a sufrir más. Bueno, eso pasó en la Ciudad de Buenos Sí, Aires. sí, pasó. Esto es clarísimo. En los barrios han abierto más comercio. El microcentro Sí, vacío. Es vacío. No hay Che, nadie. yo tengo que ir cerrando fotos. Yo te pido que quedes 5 minutos más con los Dale. chicos. Mejor. Súper interesante escuchar los fotos. Sí, mucha gente del otro Sí, lado, muchísima también. gente escuchándolo ahora. Le vamos a compartir un mensaje. Yo tengo que ir a La Nación porque arranco mi programa de cada mañana. Y después vuelvo de la noche. Sí, el despertador y me tengo que ir. Solcito y Carlito te hacen 2 preguntas más y te libero. Dale. Dale, Fausto. Gracias, un honor, Fausto. un honor tenerte. Hay un mensaje, dale. Ponle un mensaje a Fausto y yo me levanto. Es súper interesante todo el tema del cambio del consumo, chicos. Sí. Completamente. Súper interesante. Va, Sí, dos sí, preguntas puede más ser para una parte. Dale, andate, pelado. Dale, no tenga mucho tiempo a Fausto y tiene que laburar. Chao, Gracias. tómatela. Si quieren dejarle algún mensaje a Fausto para que nos responda al aire, dale a este teléfono, cortita la pregunta, Fausto te lo responde. ¿A qué teléfono, Sol? Al 11 63 71 2206. Muchísimas gracias. Fausto, querido, te hago esta pregunta que le hago a cada uno de los economistas que vienen. Si vos tenés un mango, Sí. no es la situación en la que estamos viviendo, pero si tenés un mango como filosofía, otra vez, porque después me putean, ¿quién tiene plata para comprar una casa? Si vos tenés 100 lucas, ¿comprás una casa Si tengo para ponerla, sí. o la No. ponés a laburar y alquilás? No, compro. A ver, ¿por qué compraría? Porque me parece que todavía los precios de las viviendas están empezando a recuperarse. Todavía tenés en el inmueble mucho inmueble vacío, mucho Sí, sin vender. sí. Eso significa que hay un stock todavía sin vender.
invertir en construir, por ejemplo, todavía me parece que está ahí en el límite de lo rentable, ¿no? Porque está muy alto el costo de la construcción. Está muy alto todavía. ¿Y por qué no arranca la construcción? ¿Es el motor justo con el campo o la construcción es el motor que mueve toda la economía? ¿Por qué no arranca la construcción? No tiene hoy, la verdad es que no tiene por dónde arrancar. La verdad es que eso pasa con la construcción. Por el lado de la obra pública, falta obra pública y falta financiamiento para la obra pública. La obra pública requiere sí o sí capacidad de tomar crédito internacional. Sea, sobre todo la gran obra pública, ¿no? Sí. El gobierno nacional ya dijo que no va a hacer más lo de financiar la obra pública con el fondo del Estado. O sea, si hay que hacer una autopista, que se haga, se cobre peaje y bueno, y se haga la autopista. Ahora, eso implica que la empresa que hace la autopista tiene que poder acceder a los mercados de financiamiento. De financiamiento internacionales. Internacionales, por los volúmenes. O locales, pero el local, ya te digo, estaba tan... pasa lo mismo, hay un problema con el mercado local que es lo mismo. Yo te decía antes, el crédito al sector público, al privado, había caído muchísimo porque la mayor parte del crédito lo había llevado el sector público. Ahora, el sector público está reduciendo eso, pero en algún momento toda esa deuda que le colocó a los bancos tiene que sacarla de los bancos porque si no, no crece el crédito al sector privado. Para eso tiene que tener acceso al mercado internacional. Sí. Porque un punto importante, el mercado de deuda argentino es 3 veces el mercado financiero argentino. De todo el sistema financiero argentino. A ver, otra vez. El mercado de deuda argentino, Sí. de la deuda pública argentina, es 3 veces todo el mercado financiero argentino, incluyendo todos los depósitos bancarios. Todo. Entonces, no hay forma de que el mercado financiero argentino absorba los vencimientos de deuda argentino que hay, porque es demasiado grande. Cuando el gobierno anterior quiso hacer eso, se llevó puesto el crédito al sector privado. Sí. Entonces, en algún momento, quiero decirte en el fondo, si no hay financiamiento internacional, no hay forma de desarrollar la obra pública en Argentina. Entonces, eso por un lado. Por el lado de la obra o la construcción privada. Bueno, porque te decía, la construcción privada, ¿para qué? Fábricas. Sí se está desarrollando mucho lo que es petroleras, en Neuquén, etc. Sí. Ahí sí. Macroeconomía. Sí, pero es un sector de construcción muy específico, digamos. Sí. ¿No? Muy particular. Alguno de minería. Alguna minería. Y lo que es la construcción de vivienda, bueno, como hay un stock de viviendas todavía sin vender muy grande, bueno, Está bien. todavía eso no tracciona. Entonces, por eso la construcción no termina de traccionar. Falta crédito y falta liquidar todo el inventario de viviendas sin vender, ¿no? Se acabó. Dale, Ay, soldado. perdón. Vos, no, por favor. ¿Por qué Argentina sigue siendo cara en dólares pese a la estabilidad cambiaria? Muy buena pregunta. A ver, acá hay dos temas que se chocan. Por un lado, un gran problema de Argentina histórico, desde que venimos heredando, es, ya te digo, los precios completamente distorsionados durante entre el 2019 y 2023. Eso todavía no se curó, digamos. Estamos en vía de curar, está cicatrizando, pero está con la venta, todavía hay precios alterados o distorsionados. ¿Por qué? Bueno, porque esos precios no es solamente bajar los precios y que quiebre todo el mundo a ver cómo funciona. No funciona así. Bueno, hay que bajar costos. Yo quiero bajar mis precios, quiero vender y quiero bajar mis precios. Bueno, hablábamos de la gente que producía ropa y que ahora está vendiendo de forma directa. Bueno, tiene que diseñar un negocio nuevo en base a esta nueva economía. Pero también tiene que ir a darse vuelta y negociar con el que le vende el hilo o el algodón o lo que fuera y las telas y ese también tiene que bajar. Bueno. Entonces, por eso todavía está en vías, al mismo tiempo que Argentina empezó un proceso de estabilización muy veloz por el lado macroeconómico que hace que el dólar se haya estabilizado y resultado de esa combinación de cosas, esos costos todavía están muy altos. Acá hay dos soluciones posibles al final de la historia. Puede ser que en algún momento los precios empiecen a bajar, en algunos casos lo estamos viendo, pero puede ser también que en algún momento el dólar se reacomode. Eso vamos a ver en el futuro, que de un montón de cosas macroeconómicas, ¿no? Pero yo no esperaría un reacomodamiento. Aún, por ejemplo, ponerle que algún día, che, yo creo que el dólar va a subir porque Sí. lo que quiera. Tampoco puedes esperar que eso resuelva problemas estructurales de la economía argentina, porque los movimientos van a ser relativamente pequeños, lo que hablábamos antes. Entonces, tenés ese doble efecto. Por un lado, un proceso antiinflacionario que frena el dólar, frena la demanda, y por otro lado, costos que quedaron muy arriba. Y ese proceso en algún momento se va a ir acomodando, ¿no? Fausto, si hablaba, el pelado decía, invertí en papel higiénico, ¿sí? Cuando los precios se disparaban. Sí. Sí, lo mismo, hoy, ¿conviene estoquearse con aceite? No. ¿O ya hoy no? No, es el peor negocio que puede hacer. En la medida en que la inflación baja, Sí. poné que vos sos un distribuidor. Sí. ¿Tá?
lo que era raro un distribuidor, el negocio de un distribuidor es comprar y vender lo más rápido posible. Y hacer lo que se llama caja. Sí, Lo más rápido claro, posible. sí. Cobrar y pagar lo más rápido posible. Y cuanto más cobre y pague, más volumen de negocio tenés. Obvio. Eso es lo que va a ir conviene hacer. Lo que era rarísimo es que el distribuidor dijera, no, sabes que mi negocio no es vender, es guardármelo. Cuando un distribuidor es un vendedor por naturaleza. es Obvio. el vendedor. Entonces, el negocio, en la medida en que la economía se normaliza, es acelerar los procesos de cobro, de pago y vender cada vez más, ¿no? Claro. Clarísimo. A ver, Claro, un normalidad. punto importante sobre eso que es lo natural en cualquier parte del mundo. Cuando los economistas hablamos de crecimiento de un negocio, estamos hablando del volumen de ventas. Nadie está pensando en los márgenes. Ah, está bien, de acuerdo. Muy bien. Está muy específico. Decilo de vuelta, por favor. Muy claro. A ver, en Argentina es raro, es que vos creces el negocio por aumentar los márgenes. Por aumentar los márgenes en negocios que no eran... No Claro. es que hayas inventado el iPhone de nuevo, Claro, ¿no? sí. Estabas vendiendo un producto aceite. Bueno, es raro que vos ganes más plata porque aumentás el margen en aceite, que es un producto ultra competitivo, que lo producen 1000 personas, que no es ningún secreto. Clarísimo. En general, en esos negocios, lo importante es aumentar el volumen de venta. En cualquier Clarísimo. parte del mundo. Clarísimo. Ahora, lo natural en el futuro es eso, que vos empiezas a aumentar. A vender tu volumen, más. Vender más. Y los márgenes en general tienden a achicarse, no agrandarse. Porque empiezan a entrar más competidores en ese tipo de productos. Genera menos- más trabajo eso también, porque el miedo que hay también es el tema del desempleo. Importación, digamos, abierta para cualquier tipo de producto, genera desempleo, o esto que vos estás diciendo, menor margen pero mayor volumen, puede generar trabajo. Bueno, si la economía no está distorsionada, a ver, las mayores importaciones deberían llevar a mayores exportaciones, naturalmente, y debería llevar también a mayor producción. Está Porque bien. más bien. del 90% de lo que Argentina importa Sí. es Son para insumos. producir, son insumos. Claro, Claro, insumos. insumos, tal cual cierres, Está bien. cuando hablamos Lo con que es gente el consumo, la importación de bienes de consumo es 7-8% de todas las importaciones, muy Pero, chiquito. pero y entonces el tema de aranceles suponte al tema de del ensamblaje de celulares en Tierra del Fuego. Pero eso es una distorsión ridícula. O sea, escuchame, a ver, ¿dónde está el mercado de los celulares en Argentina? ¿En Gran Buenos Aires o en Tierra del Fuego? Gran Buenos Aires. Entonces vos tenías que traer ¿dónde está el puerto de Argentina? En Buenos Aires. Entonces, vos tenías que traer el producto de Buenos Aires, meterlo en un camión, 4.500 kilómetros, mandarlo a Tierra del Fuego para que ahí lo terminaran de ensamblar. No sé qué harían. Sí. Poner la cajita, poner El sticker. El sticker De y no sé Tierra qué del más. Fuego. Lo metes en un camión, 4.500 kilómetros de vuelta, y vos decís, che, hay un problema de costo. Obvio que hay un problema de costo si estás moviendo 9.000 kilómetros para un lado y para otro del celular. Claro. Clarísimo. Espera, Fausto, que me parece, nos decían los chicos, ya hay un mensaje para vos. Podemos escuchar. Si querés dejarle un mensaje a Fausto que te haga hacerle alguna pregunta, te animás a esto, sí, más vale. Sí. Van a ser más incisivas las preguntas de los televidentes que las nuestras. ¿A qué teléfono, Sol, querida? Al 11 63 71 2206. Vamos con la pregunta Escuchemos para el Fausto, audio. dale. Buen día, equipo de Tremenda Mañana. Edgardo, ¿Qué acá haces? de San Fernando, los saludo a todos. Y si bien no es un tema directamente con la economía, hay algo que me interesa. ¿Cómo pega en la economía el tema judicial? ¿Sí? Todos sabemos que hay problemas con la justicia, cada vez son más notorios, problemas que generan inseguridad Sí. Epa. jurídica muy grande. Sí. Bueno, ¿cómo está pegando eso? Bueno, Es algo que me interesa mucho. Gracias. Está muy bien la pregunta. Me parece que habla de la seguridad jurídica más que de los temas políticos jurídicos, ¿no? Así. A ver, con cualquiera de las dos contestamos. no, está bien. A ver, no solamente tiene impacto negativo, sino que hacemos cuánto vale. ¿Por qué? Porque vos sabés que hay bonos en Argentina que tienen ley americana Sí. y ley argentina. Argentina. Y valen más los bonos que tienen ley americana. Y eso es lo podemos ver en la economía como el costo de la justicia argentina. Está muy bien. Está muy bien lo que estás diciendo. Un bono atado a la justicia norteamericana vale más que un bono atado a la justicia argentina. ¿Cómo lo llamás vos eso? ¿El índice de justicia? El costo de justicia y el costo Te lo voy a robar, el costo Ay, de sí, justicia, lo costo voy a de anotar. justicia. El costo de justicia. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Qué bonos que serían similares? Mirá, estoy viendo el GD30 o el L30, comparar Sí. cualquiera de dos rendimientos, Sí. y vas a ver, la diferencia del GD30 es global, tiene cotización, tiene el ley americana, y el L30 es cotización ley argentina. Entonces, Claro. El AL30 es en peso, el GD en dólares. no, los dos son en dólares. Los dos son en dólares. Los dos son en dólares. Entonces, justamente estaba viendo eso, a ver cuánto había de cotización hoy en este momento entre esos dos. Pero vos agarras cualquier bono con legislación americana, sabes que rinde
rinde menos que el bono con legislación argentina. Rinde Rinde más, más. rinde más el bono con legislación norteamericana que No, la- el legislación argentina rinde más. ¿Por qué? Porque Pero también, porque también podés porque- perder más. Porque el mercado está pidiendo más rendimiento por ese bono que por el rendimiento americano. Ah, Es está el bien. costo que pagamos nosotros como contribuyentes, Sí. pues tenemos que pagar más intereses por el bono que es ley argentina que el bono que es ley americana. Ahí lo entendí. Recién hablabas vos también del escenario internacional, que la Argentina, como siempre estuvimos apartados del mundo, no nos importaba nada porque total no Estábamos. comprábamos, no vendíamos, éramos parias. Hoy, más afianzados en el mundo, ¿qué tenemos que mirar más? ¿La crisis Estados Unidos, China, Japón o Rusia Oh. se disparó ahora otra vez? Sí, las puede haber negociaciones por la, claro, la paz. la pelea, la guerra entre Rusia y Ucrania. Mirá, los dos temas son complicados. A ver, el tema de Rusia y Ucrania nos pega bastante de forma directa por dos razones. Primera razón porque Argentina es exportador de petróleo, o empieza a ser exportador energético y de commodities. Y Ucrania es uno de los principales productores de commodities agrícolas Sí, y Rusia claro. es uno de los principales productores y exportadores de energía. energía. Entonces, esa guerra nos pega en general a favor. Lamentablemente a favor. Lamentablemente a favor. En tema de precio de los commodities. Pero, por otra parte, es cierto que el tema de la crisis en Estados Unidos, en realidad Estados Unidos, Japón, el tema de la deuda, las altas tasas, eso sí me preocupa, ¿no? Porque es un problema casi estructural que va a requerir de un cambio en las políticas de los principales países del mundo bastante importante para poder resolverlo, ¿no? Estamos hablando de un país como Estados Unidos con Sí. 120% de deuda en porcentaje del PBI. Argentina, que decimos, la deuda es terrible, es 40. Claro. La deuda externa argentina, 43% del PBI. Y si querés, la deuda total de Argentina en pesos más externa debe estar en 70% del PBI. Estados Unidos tiene 120, Sí. Japón tiene más, 200 y algo. Pero son los que producen los dólares. Eso es lo que puso en el dólar. Sí, bueno, pero vos por ciento de los dólares Sí, que quieras, claro, pero en pero algún momento te van a decir, 120, che, obvio, completamente. Una persona que nos ve dice, el año que viene va a ser un año muy importante y muy bueno en la economía argentina. ¿Va a ser así? Sí, 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 sí. ¿Desde ¿Por dónde- qué? ¿En qué te basás? Claro. Hay dos razones básicas. Hay dos medidas básicas que miramos todos en la economía: el crecimiento económico y la inflación. Y yo creo que el año que viene, a ver, voy a tratar de hacer un pequeño historia reciente. Desde el 2010 que Argentina no crece. ¿Qué significa eso? Que Argentina llegó a un pico de actividad económica en el 2010. sí. Después cayó 2010-2011, después cayó en 2012, volvió a subir en 2013, volvió a caer en el 2014, volvió a subir en 2015, volvió a caer en el 2016, volvió a subir en 2017. Ese pico, esas subidas, siempre fueron hasta el mismo lugar. Siempre fue caída, subida, caída, subida. Y fue ese valor del 2011 Está bien. que se repitió en 2013, 2015, 2017, 2022. Siempre fue el mismo valor. Ese fue el techo de la El actividad techo. económica. Bueno, ese techo lo vamos a alcanzar a finales de este año. ¿Está? Otra vez. Otra vez. Si el 2026 Argentina vuelve a crecer, va a ser la primera vez en 15 años que va a haber roto ese techo Sí. y va a volver a tener crecimiento económico en serio. Hasta ahora que tenemos una recuperación, por eso hablamos de recuperación, porque recuperaste el techo, ¿no? Hasta tu máximo de capacidad productiva. Entonces, el 2026 puede pasar que Argentina por primera vez rompa ese techo y vuelva a crecer, de verdad. Y puede pasar que otra vez, lo que te decía antes, que la inflación esté por debajo del 10%. Sí. Entonces, en ese sentido sería un año súper importante para lo que es Argentina en general, ¿no? Un año en donde terminen de romper las dos inercias económicas nefastas que tuvimos en la última década, ¿no? Más de una década. ¿Y de qué dependemos Muy bien. Muy bien. de romper ese techo? Básicamente de dos variables, que es la inversión y la productividad. Y te diría más, me preocupa, la inversión y la productividad son las dos variables que definen el crecimiento económico de largo plazo, ¿no? La inversión viene creciendo, los niveles de inversión todavía no son altísimos, estamos en orden del 20% del PBI de inversión, según el último índice que hicimos nosotros mismos, que salió el viernes. Pero todavía no son. Argentina llegó a invertir hasta 9.500 millones de dólares por año, no hace mucho, en 2021, 2022. Y ahora está invirtiendo todavía 9.500 millones de dólares por mes, y ahora están 7.000, 8.000 millones subiendo. Lo que pasa es que mucha de la inversión de esas de 9.000 millones era mala inversión. Claro. Porque la inversión puede ser buena Sí. o puede ser completamente distorsionada, donde empezás a invertir para fabricar celulares en Tierra del Fuego. Claro, Claro. se entiende. Que No te- son inversiones productivas. no son inversiones productivas. O más, inversiones que
Argentina ha tenido inversiones que reducían la productividad. Por ejemplo. Esas. Claro, está bien. Está bien. O sea, vos tenés que comprar celulares para mandarlos 10.000 kilómetros de distancia. Bueno, Estamos de acuerdo que alguien igual ganaba ahí. alguien ganaba, sí, Sí. pero, pero bueno, pero eso es la distorsión de mercado. Claro. Yo nunca le echo la culpa al que ganaba, porque fue el Estado el que pone la distorsión. Y si vos crees una distorsión y generás que alguien gane plata haciendo una tontería, y alguien va a decir, che, yo gano plata haciendo una tontería, la hago. La hago, plata. obvio. Claro. Pero es un problema de las reglas de juego que pone el Estado, ¿no? Entonces, me parece que lo razonable es que lo que estamos viendo es un crecimiento de la productividad, y ojo que la productividad pega el doble que la inversión. O sea, un punto de crecimiento de la productividad genera un punto de crecimiento de la actividad económica, mientras que un punto de crecimiento del stock de capital, que es lo que genera inversión, genera medio punto de crecimiento. Ah, ok. O sea, La inversión productiva es la que tenemos que prestar atención. y la productividad sobre todo. Sí. La productividad es la capacidad de producir más valor con los mismos recursos, o, mejor dicho, por cada punto adicional que acumulemos de recursos, cuánto más producimos, ¿no? Entonces, la productividad es la clave. Por eso es que es muy importante lo que está haciendo Sturzenegger, en este Sí, caso, que es sí, obvio. bajar regulaciones Eficiencia. para aumentar la eficiencia de la economía, porque eso genera tanto o más crecimiento que la inversión. Y me parece que eso es clave. Y eso es lo que vamos a ver cómo funciona el año que viene, ¿no? Bueno, hablaste. Y la confianza, porque la economía se basa también en confianza. La confianza. Bueno, la confianza es justamente lo que genera la inversión. La inversión y la productividad. Claro, los cambios tecnológicos, todo eso, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Por ejemplo, estamos hablando de la obra pública o de la inversión. Sí. Bueno, eso requiere confianza, ¿no? Nos decía recién nuestro productor, los argentinos vamos a dejar, los que podían, vamos a dejar de ir a Chile a comprar electrodomésticos. Vamos a ver. Yo espero que sí, digamos, que logremos bajar los precios lo suficientemente en Argentina como para que pase eso. Ojo, Argentina tiene un sistema tributario todavía muy pesado, ¿no? Hay una desventaja en eso respecto a Chile, y es que Argentina tiene 3 niveles de gobierno. Hoy te cobran impuestos todos. Claro, Sí. municipal, provincial y Municipal, nacional. Sí. provincial, nacional. Sí. En teoría los municipios deberían cobrar tasas, pero te cobran Impuestos. Te cobran impuestos ya a esta altura Clarísimo, del partido, sí. ¿no? Entonces, eso dificulta a veces un poquito el tema tributario de Argentina. Eso es algo que hay que entender de fondo. Si Argentina no empieza a pensar seriamente los impuestos, va a tener problemas, ¿no? Ahí se está discutiendo una reforma tributaria, Sí. me parece fantástico ese tipo de cosas. Reforma tributaria y reforma laboral Seguro. Y previsional. y previsional también. Previsional. ¿Son anclas hoy más que elementos para motorizar la economía? Mira, la reforma tributaria y laboral son cosas fundamentales para motorizar la economía. La reforma previsional también, pero la reforma previsional tiene un sentido más de largo plazo. Tenemos ahí un serio problema que tenemos nosotros en toda parte del mundo, es que la población está envejeciendo, por un lado. sí. Argentina tiene algunas cosas para hacer en materia previsional porque ha generado un montón de cajas a lo largo y a lo ancho del país que genera un costo alto en materia previsional. Hoy en Argentina no todos tenemos la misma jubilación, dependiendo del sistema en el que estemos. No hay una jubilación, hay un régimen general, pero el régimen general alcanza el 40% de los trabajadores. Ajá. No es algo tan general, Sí. ¿no? Y entonces, uno cuando empieza a ver esas cosas, ve que el régimen general no es tanto el problema. A ver, el régimen general tiene un problema de poblacional, si querés. Sí. Sí, ¿Cuántos aportan a ese...? Sí, cada vez más vieja la población. Sí. Cada vez hay más economía en negro. Pero, digamos, esto más se resuelve más por el problema laboral. Sí, hay un gran problema en el resto de las cajas previsionales, ¿no? En todos los sistemas alternativos previsionales, ¿no? Fausto, querido, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente si te quieren seguir, escuchar, ver tus informes? Dos cosas. Bueno, ¿Vas a ser candidato a presidente? Sí, ahora te cuento eso. Candidato a presidente es Sacame, Potorno. cortámelo acá. No, dos cosas. Voy a estar el miércoles. Son las elecciones en el Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y soy candidato a presidente por lista azul. Así que si van a votar, si son matriculados, por favor vayan a Se votar. vota este miércoles. Este miércoles. Ok. Y además tenemos una campaña durísima porque, bueno, somos la oposición y no tenemos plan. Claro, bien. el otro candidato es el vicepresidente. El otro candidato es el vicepresidente, que es Gustavo Díez, de la lista naranja, ¿no? ¿Dónde te pueden seguir entonces? Entonces, Twitter, FSpotorno, Sí. Instagram, FSpotorno también. Muy bien. Así que, Muy interesante. Facebook, no sé, Fausto Potorno. Gracias, Fausto, querido, por Genio, habernos acompañado. muchas gracias. Gracias. Y éxitos Siempre, el miércoles. Gracias, siempre muy muchísimas claro. gracias. Es la marcha del